la tarjeta de crédito todos los meses y sin límite. Esa es la coparticipación federal de impuestos. La coparticipación de impuestos es un sistema en el cual hay uno solo que recauda, la FIP federal, y hay 24 jurisdicciones que gastan, 24 gobernadores que gastan. Como consecuencia de que ninguno paga el costo político de subir el gasto público, la coparticipación trae como consecuencia que el gasto público llegue a niveles que la sociedad, el sector privado después no puede pagar. Promueve la gestión irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Además, justamente como no se paga el costo político de subir el gasto público, hay muchas provincias que se han convertido en verdaderos feudos, donde el gobernador es un patrón de estancia que tiene agarrado a la sociedad con coimas, corrupción y también con miedo. También la coparticipación busca una redistribución regional de recursos, lo cual puede hacer que a veces el pobre de una provincia rica esté financiando al rico de una provincia pobre, cuando ese no es el objeto distributivo. Por lo tanto, la coparticipación nosotros la vamos a eliminar, que las provincias financien su gasto propio con recursos propios, más los recursos federales que el gobierno le transfiera para financiar los gastos en salud y educación básica que tienen que volver a ser un objetivo federal. Sé que es una propuesta que cambia muchas de las cosas que vienen ocurriendo en Argentina en materia institucional, en la relación nación y provincias, de larga data. Pero Argentina es un país enfermo. Si no estamos dispuestos a pagar los costos de cambiar, la decadencia no va a parar. Gracias, Esper. Tiene 2 minutos ahora Alberto Fernández. Muchísimas gracias. Miren, la Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es. Es un país donde el gobierno nacional concentra mucho poder y donde las provincias mendigan en torno a la parte que les toca. La verdad es que este modelo de país ha sido muy ingrato. La Argentina no tiene una Argentina central y una Argentina periférica, es una Argentina. Y lo que debemos hacer es el esfuerzo para que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo. Ese es el esfuerzo que me propongo hacer, si me toca ser presidente, con los 24 gobernadores de la Argentina. Hacer un país federal. Un país que permita que el que nace en cualquier latitud de la Argentina pueda crecer, desarrollarse y trabajar en el mismo lugar donde ha nacido. Así como el federalismo se ha deteriorado en este tiempo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió a otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción. Un Estado inteligente tiene sistemas que alertan en las malas conductas. En eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Gracias, Alberto Fernández. Tiene sus 2 minutos Juan José Gómez Centurión. Muchas gracias. Resulta un sarcasmo hoy hablar de calidad institucional cuando las 2 fórmulas que proponen la polarización en la Argentina están hilvanadas sutilmente por algún punto de corrupción. De un lado, el paradigma de la corrupción, con una candidata a vicepresidente con 8 procesamientos y 8 años de liderar en la Argentina una verdadera cleptocracia. Del otro lado, cierto grado de complicidad con esa corrupción, con un candidato a vicepresidente que trabajó y protegió los fueros de la doctora Fernández durante 2 años en el Senado. Hoy el Estado argentino es un Estado fallido por definición. Ha perdido el monopolio de la fuerza, el control del territorio y no puede hacer cumplir la ley. En cambio, eso cada vez es más grande y es más caro, con la siguiente paradoja.
las herramientas estatales cada vez más desinvertidas y una administración pública cada vez más grande y sobrepagada. El Estado ha perdido su rol estratégico, que es de ser la herramienta que proponga y construya un proyecto de nación. En lugar de eso ha quedado confundido en los pliegues de la administración burocrática, en un pacto de acuerdo con los sindicatos y en funcionarios puestos a dedo sin ningún criterio de meritocracia. No podemos seguir pagando semejante nivel de gasto en la administración pública. El administrador es más grande que el administrado. El collar en la Argentina es más grande que el perro. No quieren bajar el gasto porque ellos son el gasto. Muchas gracias. Quedan 25 segundos, ¿los quiere aprovechar? No, gracias. Gracias, Centurión. Hay 2 minutos ahora para desplegar este tema para Mauricio Macri. Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros de verdad creemos en el federalismo. Yo desde el primer día trabajé codo a codo con todos los gobernadores, independientemente de su pertenencia política. Le dimos más recursos, pasamos de darle el 40% de los impuestos nacionales a darle el 50%. Le dimos obras, trabajamos juntos contra el narcotráfico, juntos para mejorar la educación, juntos para modernizar la calidad del aparato estatal. Viajamos juntos para poner la Argentina en el mundo. Yo creo de verdad que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo federal de este país. 300.000 kilómetros, hice como presidente recorriendo el país, porque creo en lo que estoy haciendo. También ahora hablan del Estado. Todo el tiempo hablan del Estado. Nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes. Hoy tenemos un Estado moderno, sin papel, todo electrónico, simplificando los trámites, más de 1.700 trámites a distancia. Le hemos devuelto millones de horas a los ciudadanos. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dicen que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. No somos iguales. Ellos creen que pueden empardarse. Nosotros creemos de verdad en la República, en la independencia de poderes, en una justicia independiente. Creemos que si no hay república no va a haber crecimiento. El autoritarismo destruye la posibilidad de crecer. Y son tantas las diferencias que tenemos que ellos no aceptan, no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos. Muchas gracias, Mauricio Macri. Continúa el debate sobre federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Tiene sus 2 minutos ahora Nicolás del Caño. Gracias. Hemos visto cómo se tiran acusaciones de los dos lados. Dicen medias verdades, porque ni siquiera funcionarios del gobierno anterior niegan que haya habido corrupción. Pero usted, Macri, se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un documento para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado, de cuando manejaban el correo y evadían impuestos, ¿a usted le parece? Bajo su gobierno usted puso ministros como Aranguren, que era presidente de la Shell, y esa empresa se llenó los bolsillos mientras castigaban al pueblo con tarifazos. Le dicen incompatibilidad de intereses. Se jactan de democráticos, pero vetó las únicas leyes que salieron a favor del pueblo del Congreso, la que prohibía los despidos y la que limitaba las tarifas. Mandaron la ley de reforma previsional para robarle a los jubilados cuando existía un 80% de la población que estaba en contra. Hubo movilizaciones multitudinarias que fueron reprimidas. Yo mismo fui perseguido por defender a los jubilados. Y el broche de oro de todo esto fue el pacto con el Fondo Monetario Internacional, a espaldas del pueblo. Ahí ni se les ocurrió mandar una ley al Congreso, tanto que hablan de la división de poderes y el respeto a las instituciones. Pero nosotros que somos socialistas, que luchamos por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, una democracia 1000 veces superior a esta, creemos que a pesar de lo restringido de esta democracia, hay que plantear una medida para que el pueblo decida, sobre todo porque la crisis es gravísima. Por eso proponemos una asamblea constituyente, libre y soberana, para que sea el pueblo el que decida cómo salimos de esta crisis y sobre cada uno de los aspectos fundamentales del país. Una asamblea constituyente para que sean los trabajadores, los sectores populares, los que decidan.
Del Caño, muchas gracias. 2 minutos para seguir con este tema, federalismo, calidad institucional y rol del Estado, para Roberto Labaña. Gracias. Miren, nada más lejos del federalismo que el proceso de expansión permanente del conurbano bonaerense en particular, el segundo y el tercer cordón, pero también algunos conurbanos de grandes ciudades del interior. Todos en condiciones de salud, de saneamiento, de educación, de manejo de la basura, de manejo de la seguridad, absolutamente deficientes. Esto lo que exige es un replanteo territorial del país, y en eso hemos estado trabajando precisamente para cambiar algunos de los estímulos que hoy traen a todo el mundo hacia estos grandes conglomerados. Hace falta una política tributaria a favor del interior, una política crediticia igualmente a favor del interior. Hacen falta infraestructura también dirigida a que las producciones se vayan radicando crecientemente en el interior del país. El vaciamiento en favor, buscado explícitamente o producido de hecho en favor del conurbano del Gran Buenos Aires y de unos pocos conurbanos más, está en realidad hundiendo a las economías regionales que tienen un enorme potencial, que cumplen además la función de ocupar territorio claramente este replanteo territorial es por donde pasa, replanteo territorial que es al mismo tiempo replanteo de la producción y del empleo, es por donde pasa el verdadero federalismo futuro. Roberto Labaña, muchísimas gracias.